Masejet Babakamá Daf Kufdaled Amudalev 104a, 8 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, lo iten lo livno velo lishlujo. Mencionamos en la Mishnah en la clase anterior lo siguiente: un gazlán, un ladrón, que desea regresar lo que robó a su dueño. Nos dice la Mishnah, el gazlán no queda exento de responsabilidad si se lo entrega al hijo del dueño o al mensajero del dueño, sino únicamente queda exento de responsabilidad cuando le llega a las manos del dueño. Y por lo tanto, si se lo entregó al hijo del dueño o al mensajero del dueño y aún no ha llegado a manos del dueño y pasó una fuerza mayor y se perdió eso, ¿sí? El gazlán sigue siendo responsable de asumir y pagar el valor de lo robado. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Itmar, Shaliach she'asao be'edim Rav Hasda amar ave Shaliach, Rabba amar lo ave Shaliach. Rav Hasda amar ave Shaliach leachi tarach ve'ukme be'edim, deleiku birshute. Rabba amar lo ave Shaliach, achi kamar inish mehem na'u, isamchat semoch ibay de shadur ebide, shadar bide. La Gemara nos trae la siguiente discusión. ¿Qué pasa si el dueño nombra un mensajero, pero no solamente nombra un mensajero, sino nombra un mensajero en presencia de dos testigos? Pongamos el nombre aquí al dueño y al gazlán. El dueño, digamos que se llama Shimón, el gazlán se llama Reubén, ¿sí? Entonces Shimón, el dueño, nombra un mensajero para recibir el dinero de quién, o lo que se le robó de Reubén, en presencia de dos testigos. No nada más nombra un mensajero, sino nombra un mensajero en presencia de dos testigos. Dice la Gemara, Rav Hasda opina que en este caso el mensajero sí se vuelve mensajero como si fuese el mismo dueño. O sea, como un estilo de Shliach Kabbalah, ¿sí? Como si fuera un mensajero de receptor, que cuando él lo recibe es como si fuese que lo recibió literal el dueño. Y por lo tanto, nos dice Rav Hasda que en este caso, si Reubén se lo entregó a este mensajero, ya apenas se lo recibió el mensajero, va a quedar exento de responsabilidad. ¿Y por qué? A pesar que en la Mishnah mencionamos que cuando es el mensajero del dueño no, porque aquí dice Rav Hasda, nombró el mensajero el dueño en nombre de dos testigos. ¿Para qué lo nombró en presencia de dos testigos? ¿Para qué lo nombró en presencia de dos testigos? No es necesario. ¿Para qué lo hizo? Aparentemente para demostrarnos que él sí le interesa, a Shimón sí le interesa, que no sea nada más un mensajero ya, sino sea un mensajero con mucha fuerza, que su mano sea como su mano, como la mano de Shimón. Y por lo tanto en este caso Rav Hasda opina que ¿qué? Que apenas lo recibe el mensajero, ya queda exento de responsabilidad del gazlán. Sin embargo, Rabba discute y dice, no señor, igual que nuestra Mishnah, sigue todavía el gazlán teniendo responsabilidad hasta que le llegue a las manos físicas de Shimón, a pesar que nombró al mensajero en presencia de dos testigos. ¿Y por qué? Explica la Gemara. Rabba opina, ¿sabes por qué Shimón lo nombró en frente de dos testigos? No para darle más fuerza y hacerlo como si fuese que su mano es mano de Shimón y apenas lo recibe y el gazlán queda exento. No. Sino básicamente lo hizo para que los dos testigos después vayan donde Reubén y le digan a Reubén, mira, si quieres sí se lo puedes dar a ese mensajero, porque Shimón confía en él. Ahí está que lo nombró como mensajero y fue enfrente de nosotros. Entonces, si tú quieres Reubén, se lo puedes dar al mensajero, pero no quedas exento de responsabilidad. Hasta que llegue a manos de ¿quién? Del dueño, de Shimón, hasta que llegue Mamash a sus manos. Entonces, ¿por qué lo hizo en presencia de los testigos? Para que los testigos le digan básicamente a Reubén, mira, este señor, este mensajero es un mensajero de confianza porque yo vi que lo nombró como mensajero y yo vi que Shimón confía en él. Entonces, si quieres tú, Reubén, mandar el dinero, no vas a estar exento de responsabilidad. No obstante, no vas a estar exento de responsabilidad hasta que le llegue a Shimón, pero puedes mandarlo con él porque es un tipo de confianza. Así nos explica la Gemara. Mira la Gemara y trae una prueba a favor de una de las opiniones. Tran, Hashoel etapará ושילחה ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו. או ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו, של שואל, ומתה פטור. היי שלוחו איכי דמי. אידה לא עשה בעדים מן הידינן. אלא דעשה בעדים וקטני דפטור, קשה לרב חסדה. כדי אמר רב חסדה, בסחירו ולקיתו, החנמי בסחירו ולקיתו. La Gemara pregunta,
en contra de Rav Hasda, o mejor dicho, trae una prueba a favor de Rabá y pregunta por ende en contra de Rav Hasda. Está escrito en la Mishnah Masejet Baba Metzia, página Tzadikhet Amud Bet, 98b. Escuchen bien, ¿qué pasa a una persona que le presta una vaca a su compañero? Tenemos un prestamista, el dueño de la vaca, y el que la recibe como préstamo es el prestatario, no es de dinero, sino es de vaca. Y el prestamista se la manda al prestatario, ¿sí?, a través de su hijo del prestamista, o de su esclavo del prestamista, o de su mensajero, ¿de quién? Del prestamista. Primera parte de la Mishnah. O, ¿sí?, estos son los primeros casos, que manda la vaca, el prestamista al prestatario, a través del hijo, o del esclavo, o del mensajero del prestamista. O que el prestamista se la entrega al hijo del prestatario, o al esclavo, o al mensajero del prestatario. Y en el camino, antes que llegó a la mano del prestatario esta vaca, se murió la vaca. Fuerza mayor. Normalmente un shoel, un prestatario, es responsable inclusive en ones, en fuerza mayor. Aquí nos dice la Mishnah, el shoel, el prestatario, está exento de pagar. Está exento de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no le llegó a sus manos. Y la responsabilidad del shoel del prestatario empieza cuando la recibe a sus manos. Dice la Gemara, un segundo, analicemos. Cuando tú me dices el mensajero del prestatario, otra vez, ¿qué me dijiste? Shlujo shel shoel, mensajero del prestatario. ¿Cuál es el caso? Si no nombró al mensajero enfrente de dos testigos, pues ¿cómo sabes que es el mensajero del prestatario? ¿Cómo lo llamas mensajero? Puede ser que no es tu mensajero del prestatario. O sea, la Mishnah lo llama que es shliach del prestatario. ¿Cómo tú sabes que es mensajero del prestatario? Si no lo nombró enfrente de dos testigos. Porque él te dice, ¿quién te dijo? Tenemos que decir que aparentemente el nombramiento de este mensajero fue en presencia de dos testigos. Y aún así que fue en presencia de dos testigos, está escrito que ¿qué? Que mientras que no llegue a las manos físicas del prestatario, está exento de responsabilidad. O sea que las manos del mensajero no son consideradas, que las manos del mensajero del prestatario no son consideradas como las mismas manos del prestatario. Dice la pregunta en contra de Rav Hasda, que Rav Hasda que nos dice que cuando nombras a un mensajero enfrente de dos testigos, el que lo nombró, las manos del mensajero es como el que lo nombró. Pregunta en contra de Rav Hasda. Dice la Gemara, no, como Rav Hasda ya respondió sobre otra pregunta, que vamos a ver más adelante, que aquí en verdad puede ser que no lo nombró enfrente de dos testigos. Entonces ¿cuál es tu pregunta? Entonces, ¿por qué la Mishnah lo llama shlujo? ¿Por qué lo llama mensajero del prestatario? Si no lo nombró enfrente de dos testigos, ¿cómo sabemos? Dice, no, aquí estamos hablando en un caso que es un empleado o un acompañante constante del prestatario. Y por lo tanto, aunque no lo nombró enfrente de dos testigos, el hecho que es su empleado y su acompañante constante, por eso lo llama mensajero, porque él es el que le hace todas las mensajerías, pero no que en verdad es un mensajero real con toda la de las leyes. Y por lo tanto, es muy diferente, por lo tanto ahí es patur. Por lo tanto, no, cuando él la recibe este mensajero, no es como si fuese las manos del original. Es una pregunta en contra de Rav Hasda. Otra pregunta en contra de Rav Hasda. Tnan, lo iten lo livno velo li shlujo. Hay shlujo ejidami. Y de lo asao bedim minayadinan. Era la de asao bedim. תרגם הרב חסדא בסחירו ולקיתו, אבל שליח שעשאו בעדים מה יכינה מידה ושליח? עדתני סייף, אבל נותנו לשליח בדין לפלוג לידי מדידה. שליח שעשאו בעדים הכינה מידה ושליח. אמרי לא פסיקה לה. שליח בדין לא שנה עשאו נגזל ולא שנה עשאו גזלן ושליח פסיקה לה. שליח שעשאו בעדים דכי עשאו נגזל ודה ושליח עשאו גזלן לא ושליח לא פסיקה לה. ולהפוקי מהאיתנה דתנא רבי שמעון בן אלעזר אומר שליח בדין שעשאו נגזל ולא עשאו גזלן, או עשאו גזלן ושלח הלאה ונטל את שלו מידו פטור. Ok, escuchen bien. Próxima pregunta en contra de Rav Hasda es la siguiente. Nosotros vimos en nuestra Mishnah, esta próxima pregunta en contra de Rav Hasda es de nuestra Mishnah, la Mishnah que vimos en la clase anterior. Lo iten, lo livno, velo lishlujo. Para que un gazlán, si un gazlán quiere regresar algo a su dueño, algo que robó, no queda exento de responsabilidad si se lo da ni al hijo del dueño,
ni al mensajero del dueño, ¿sí? Sino hasta que le llegue a las manos. Otra vez que dice, ni al hijo, ni a qué, ni al mensajero. Un segundo. ¿Cuál es ese shliach? ¿Cómo fue nombrado ese mensajero? ¿En presencia de los testigos o no? Si me dices que no fue en presencia de los testigos, pues ¿cómo la Mishnah lo llama su mensajero? ¿Cómo sabemos que es su mensajero? Tenemos que decir aparentemente que fue en presencia y en frente de dos testigos. Y aún así está escrito que si el gazlán se lo da a este shaliach que fue nombrado en frente de dos testigos, fue nombrado en presencia de dos testigos, aún así decimos que no queda exento de responsabilidad. O sea que la mano del mensajero, inclusive cuando fue nombrado en frente de dos testigos, no es considerada la mano del dueño. Pregunta en contra de Rav Hasda. Dice la Gemara, aquí Rav Hasda respondió, como mencionamos antes, que ¿qué? No, aquí cuando dice shluchó, no es que lo nombraron en frente de dos testigos, que lo nombraron en presencia de dos testigos, nada que ver. Aquí la razón que le llaman shluchó es porque es una persona que es su empleado, ¿sí? Este mensajero, ¿sí? Es su empleado o su acompañante, y él es el que se encarga de hacer todas las mensajerías. Por eso la Mishnah lo llama shluchó, porque él que está siempre haciéndole sus trabajos, pero no es un shaliach real aquí nombrado en frente de dos testigos. Entonces no hay pregunta. Dice la Gemara, un segundo. Según esta respuesta, podemos deducir, mashma, escuchen bien, que si hubiese sido un shaliach, un mensajero nombrado en frente y en presencia de dos testigos, ¿sí? En este caso, mashma, que si hubiese sido considerado un shliach kabbalah y su mano hubiese sido considerado como la mano del remitente, ¿sí? Así estamos, según esta respuesta que estamos dando. Dice la Gemara, si es así, ¿por qué en la Mishnah que vimos en la clase anterior me dice un caso que el gazlán sí se exenta de responsabilidad? ¿Sabe cuándo es? Cuando se lo da el shliach nombrado por un bedín. ¿Por qué tiene que llegar a eso? A un shliach de un bedín. No. A un shliach de un remitente, del dueño también, en el caso que lo nombró en presencia de dos testigos. Dice la Gemara, tienes razón, pero la Mishnah prefirió decirte el caso que el gazlán, o sea, en un caso que el gazlán no se lo regresa al dueño, sino a través de un intermediario, prefirió decirte un caso de shliach bedín, porque en ese caso siempre está exento de responsabilidad. A diferencia que cuando se lo dio a un shliach, no del bedín, sino a un shliach nombrado en frente de dos personas, en frente de dos testigos, no siempre. Se prefirió decirte la Mishnah Gotahanti. ¿Por qué en este siempre, en este no siempre? Explica la Gemara, te voy a explicar. Cuando un shliach del bedín, independientemente a solicitud de quién, ¿sí? Independientemente a solicitud de quién fue nombrado este shaliach, ya sea a solicitud del gazlán o del dueño, el shliach del bedín sirve y apenas se lo da, el gazlán queda exento. Entonces siempre es así. A diferencia de un shaliach que fue nombrado en presencia de los testigos, ¿cuándo es que decimos únicamente que queda exento el gazlán? Cuando lo nombró ¿quién en frente de los testigos? Únicamente el dueño, ¿sí? Entonces no siempre es así, es únicamente cuando el dueño, no cuando lo hizo el gazlán mismo. Entonces la Mishnah prefirió decirte un caso que ya sea que lo nombró a solicitud, ya sea que fue por parte del gazlán o del nixal, por ambos está exento. ¿Cuánto es eso? Shliach bedín. También si fue a solicitud del gazlán, apenas se lo da, ya queda exento de responsabilidad. O sea, te quiso decir un caso tajante. Y la Gemara da la siguiente observación y nos dice, quiero que sepas que según esta explicación que estamos dando, en la Mishnah sale que nuestra Mishnah no cuadra, escuchen bien, según la opinión, con la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar. ¿Por qué? Escuchen bien, Rabbi Shimon ben Elazar dice, ¿sí? Que un shliach bedín nada más sirve cuando lo hace el dueño y no cuando lo hace el gazlán. ¿Sí? Sigo continuando lo que él dice. O sirve cuando lo hizo el gazlán y vino después un shaliach del dueño y lo agarró. Pero de todas maneras vemos que en un caso que solo lo hizo el gazlán y ya, y no hubo un shaliach adicional o algo, en este caso en Rabbi Shimon ben Elazar no queda exento todavía, el gazlán todavía no queda exento, a pesar que es un shliach bedín. Eso no cuadra con lo que dijimos antes, porque antes nosotros dijimos que nuestra misión opina que en un shliach bedín siempre queda exento el gazlán, independientemente a solicitud de quien lo hizo, ya sea del gazlán o ya sea del nixal. Ya sea del gazlán, ya sea del dueño. Muy bien. Seguimos. La Gemara a continuación trae otras opiniones que opinan como la opinión de Rav Hasda. ¿Qué opina Rav Hasda? Que cuando uno nombra un testigo, a un mensajero, en presencia de
dos testigos, ahí sí es como Shliach Kabbalah, y la mano del mensajero es como si fuese literal la mano del remitente. Dice la Gemara Rabbi Yohanan Rabbi Elazar Tamlet Arbayu Shaliach Shasao Beedin Have Shaliach Veim Tomar Mishnatenu Bemamtzi Lo Shliach Deamarle It Lezuze Gabe Pelania Velo Kameshad Lehu Ithazel Edil Mainishu de lo Mashkacha Leshadurele Inami que Rav Hasda Beschiro Ulkito. La Gemara dice que Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar ambos están de acuerdo con Rav Hasda que un mensajero que fue nombrado en presencia de dos testigos para recibir dinero de otra persona, ¿sí? Apenas lo recibe el dinero de esa otra persona, el mensajero, es como si fuese que lo recibió, es Shliach Kabbalah, y es como si fuese que lo recibió el remitente, ¿sí? Como una opinión. Y por lo tanto, el que tenía que pagar, apenas se lo dio a ellos, a este mensajero, a pesar que es un mensajero, en este caso ya quedaron exentos de responsabilidad. Pero me vas a preguntar que en nuestra Mishnah, como vimos antes esta pregunta, que está escrito, Lo iten velo lishlujo. Lo lishlujo, más como mensajero. ¿Cómo sabes que es un mensajero cuando hizo con dos testigos? Y aún así está escrito que todavía se mantiene la responsabilidad y no queda exento todavía. Pregunta. Dice la Gemara, no me preguntes de ahí. ¿Por qué? Porque podemos decir que nuestra Mishnah en verdad se está hablando en un caso que... Un segundito. Sí, en un caso que en verdad no fue nombrado en frente de dos testigos, ¿sí? ¿Y por qué le llama shlujo? ¿Sí? Otra vez, ¿cuál fue la pregunta de nuestra Mishnah? Que en nuestra Mishnah está escrito shlujo, ¿cómo tú sabes que es un mensajero? Únicamente si fue nombrado en presencia de dos testigos, y aún así está escrito que se mantiene la responsabilidad, mashma que su mano, no es como la mano del remitente, ¿sí? Dice la Gemara, no, podemos decir que nuestra Mishnah está hablando en un caso que el dueño le pidió, si el remitente le pidió a este mensajero, ¿sí?, que él se ofrezca a la otra parte y le diga, mira, si quieres yo voy a ir con él la persona, o sea, pongámosle el nombre, Reubén es el que debe el dinero, el ladrón, el que debe, y Shimón es el que tiene que recibir, el receptor. O sea, aquí dice la Gemara, la razón que la Mishnah dijo Shlujo no es porque Shimón nombró al mensajero enfrente de dos testigos, no, sino el caso es que Shimón le dijo a este mensajero, a este intermediario, le dijo, hazme un favor, ve enfrente de Reubén, ¿sí?, y dile que tú puedes traerme lo que él me debe, ¿sí? De repente, si tú ves, si él ve que tú vas a venir donde mí, puede ser que él te lo va a dar. O sea, que puede ser que la razón que no me lo ha dado todavía es porque no encuentra a alguien que viene donde mí, porque estoy en otro lugar. O sea, básicamente lo que él está haciendo es diciéndole, mira, dile tú a él, ¿sí?, que tú te ofreces a hacer ese servicio, pero no te estoy nombrando un mensajero. U otra manera como explicar es como explicamos antes, como dijo Rav Hasda, que aquí el caso de la Mishnah no es que shlujo mamash, sino se giró, le quitó. ¿Qué significa eso? Su empleado o su acompañante, que por eso que se encarga de hacer todas las mensajerías, y por lo tanto se le llama shlujo. Eso no hay pregunta en contra. Muy bien. Seguimos, Rabotay. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel. En meshalechim maot bediukni, va'afilu edim hatumim alea. Rabbi Yohanan Amar, im edim hatumim alea meshalechim. Escuchen bien esto. Vamos a decir que Reubén le debe dinero a Shimón. Se encuentran en diferentes lugares. Shimón manda a alguien para cobrarle ¿a quién? A Reubén. Ahorita Reubén no tiene problema de darle a esa persona, pero quiere asegurarse que te lo doy y ya me exenté de responsabilidad. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, o sea, básicamente dice Shmuel, si viene este mensajero, este intermediario de parte de Shimón con un símbolo que Reubén puede reconocer que viene de parte de Shimón, viene con una señal, todavía no queda, sigue estando responsable. E inclusive si viene con un símbolo de Shimón y con la firma de dos testigos, aún así decimos que sigue siendo responsable. Puede mandarlo con el intermediario, pero sigue siendo responsable Reubén. ¿Así opina quién? ¿Así opina quién? Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Sin embargo, escuchen bien, viene Rabbi Yohanan y dicen, si le mandó un símbolo, un sello nada más, entiendo. Estoy de acuerdo contigo.
Pero si le mandó un sello, un símbolo de Shimón, firmado con dos testigos, es el hecho que ya hay dos testigos. Eso ya demuestra que Shimón hizo a este intermediario, ¿sí?, como su shaliach mamash, como su shaliach Kabbalah, y por lo tanto la mano del mensajero en este caso sí sería como la mano de Shimón, y por lo tanto si Reuben se lo entrega al mensajero, es como si fuese que se lo entrega a Shimón y queda exento. ¿Por qué? Porque hay dos testigos, como vimos antes, parecido a Rav Hasda. Dice la Gemara, entonces según Shemuel, hambre le Shmuel maita cantá. Según Shmuel, ¿qué pasa cuando hay dos personas en dos lugares diferentes? ¿Sí? Reuben está en un lugar y Shimón está en otro lugar. Y Reuben quiere pagarle a Shimón, pero no puede ir para allá. Entonces Shimón manda un mensajero. Entonces Reuben no va a quererle pagar al mensajero porque no se va a exentar de responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la solución para que Reuben pague la deuda? O sea, ¿cómo es posible según Shemuel, que dice que un símbolo de Shimón no es suficiente y dos testigos sobre el símbolo tampoco es suficiente? ¿Cuál es la solución para que Reuben entregue y quede exento completamente? ¿Cuál es la solución? Según Rabbi Yohanan, la solución ¿cuál es? Que Shimón manda un mensajero con un símbolo de Shimón y que hayan dos testigos firmando. Pero según Shmuel, ¿cuál es la takana? ¿Cuál es la solución? Dice la Gemara, escuchen esto, Kiá de Rabbi Abba bemasik zuzebe de Rabbi Yosef bar Hamá. Amarle le Rav Safra, Baade de Atit, Aitinuni ale, que azal le ata amarle Rav Abre, mi katav lachit kabalti, amarle lo, ya chizil berreisha, bechtov lachit kabalti, lesof, amarle, y katav lachnamit kabalti lav klumhu. Dilma de Atit, chachiv Rabbi Abba, venafluzu ze kameyatme, veitkabalti Rabbi Abba, lav klumhu. Amarle, vela maita canta, zil nikninhu lach agav ar'a, vetaat ketov lachit kabalti. Kiha de Rav Papa bemasik tresar al fezuze bejozae, aknin hunihale le Rav Shmuel baraba, agav aseife de bete, kiat anafak le ape ad tevach. Escuchen bien, ¿sabes cuál es la solución? Dice la Gemara, como la solución y la historia que pasó entre Rabbi Abba y Rabbi Yosef bar Hamá. Tratar de recordar los nombres porque la historia es entre los dos. Rabbi Abba tenía dinero en manos de Rabbi Yosef bar Hamá. O sea que Rabbi Yosef bar Hamá básicamente le debía dinero ¿a quién? A Rabbi Abba. Le debía dinero. ¿Quién a quién otra vez? Rabbi Yosef bar Hamá a Rabbi Abba. Pero estaban en dos lugares diferentes, muy lejos. Y Rabbi Abba le deben dinero. Rabbi Abba se entera que una tercera persona llamada Rav Safra iba a ir a visitar a quién, iba a ir al lugar de quién, de Rabbi Yosef bar Hamá. Lo llama Rav Safra, le dice, dame un favor, cuando llegues a ese lugar, por favor dile que te dé las monedas y cuando regreses me las traes, hazme un favor. Él me debe dinero, dile que te lo dé a ti y me lo regresas. Bueno, Rav Safra, honrado de hacer esa mitzvah para un Talmid Jajam tan grande como Rabbi Abba, cuando llega al lugar de Rabbi Yosef bar Hamá, toca la puerta de la casa y ¿quién le abre? El hijo de Rabbi Yosef bar Hamá. ¿Saben quién es el hijo de Rabbi Yosef bar Hamá? Rava con Aleph. Y le cuenta la historia. Le dice Rava, no hay problema, yo te puedo dar a ti el dinero, ¿sí? Pero, ¿cómo yo sé que no me lo va a cobrar otra vez? O cómo yo, mejor dicho, no nada más como ser como otra vez, ¿cómo yo me voy a exentar de responsabilidad cuando te lo dé a ti? Si él te da una carta que dice, un recibo básicamente, si él te da una carta ya firmada y la tienes contigo y tú me la entregas, ya tengo un recibo que dice recibido, ya estoy exento de responsabilidad, te lo doy. Pero si no, no. Dice Rav, papá, no te preocupes, yo voy a buscarla. Le dijo, no pasa nada, ve a buscarla y ven de vuelta. Fue a buscarla Rabotai. Y mientras que la fue a buscar y regresa de vuelta y le dice, le toca la puerta. ¿Y quién abre? El hijo de Rabbi Yosef bar Hamá, Rava, abre otra vez. Le dice, te traje el recibo firmado por Rabbi Abba, que ya dice recibido, o sea que te exenta de responsabilidad. ¿Sí? Le dice Rava, no, ¿sabes qué? Pensé, eso no es suficiente para mí. Hazid lo hizo volver, traer eso, tampoco es suficiente. ¿Por qué? Porque, un segundito. No lo hizo volver. Sí, al principio le dijo, corrijo. ¿Qué le dijo al principio Rava? Tráeme un recibo firmado por él, que lo recibió, ya estoy exento y ya.
Pero al final, sin que tuvo que ir y volver, le digo, no, ¿sabes qué? Eso tampoco me va a servir. ¿Sabes por qué no va a servir? Porque si tú vas y buscas un recibo, ¿cuándo él te dio el recibo y cuándo te lo firmó? Por decir el día domingo. Tú llegas aquí a mi puerta, ¿a qué horas? O mejor dicho, ¿qué día? Tarda 3 días de viaje, por decir. ¿Sí? Entonces, ¿qué día llegas? ¿Sí? ¿Qué día llegas? Miércoles. Puede ser que entre domingo que te lo dio y miércoles que me lo entregas, falleció Rabbi Abba. Entonces, ese recibo que te hizo no sirve para nada porque ya los hijos heredaron ese dinero. Entonces, no me sirve esa solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Le dice Rav Safra a Rabba, dime una solución porque quiero hacer el favor a Rabbi Abba de llevarle el dinero. ¿Qué hago? Escuchen bien lo que le dijo, que eso es lo que tiene que ser relevante con nosotros. Le respondió Rabba muy sencillo. Dile a Rabbi Abba que te haga un kinyan agav karkas, ¿sabes lo que es kinyan agav? De paso del karkas, ¿sí? Un tipo de kinyan, ¿sí? Y a través de agav karka te adquiera el dinero para ti. El préstamo te lo adquiera para ti. Los mefarshim hablan cómo es posible, no vamos a entrar en eso, pero que te lo adquiera para ti. Y de esa manera, como ahorita es tuyo, te pertenece a ti, pues te lo regreso a ti y ya se acabó. Y así cumplo, y así como te lo adquirió a ti, ¿quién es el dueño ahorita? Tú, Rav Safra, y por lo tanto, cuando te lo doy a ti, estoy exento de cualquier responsabilidad. ¿Sí? Y cuando tú me dices que ya te lo adquirió a ti todo, ahí ya te voy a pedir un recibo a tu nombre. Y ahí el recibo que me estás haciendo es un recibo real, en tiempo real, tú no has muerto ni nada por el estilo, entonces todo sirve perfectamente. Esa es la solución. Dice la manera que eso también pasó con Rav Papa. Rav Papa tenía 12,000 zuzim que le debían unas personas de José, de una ciudad. ¿Sí? Y hicieron lo mismo. Vino Rav Papa y le adquirió a Rashmuel Barabá, Agav Karká, ¿sí? Agav el umbral de la casa, ¿sí? Ese dinero, ese préstamo, y por lo tanto ese préstamo ahorita perteneció a Rashmuel Barabá, al intermediario, de tal manera que él pudo ir a cobrarlo y cuando lo recibió le escribió un recibo y así quedó exento el que lo dio y así le pudo regresar el dinero al dueño. Entonces, tú me preguntas, ¿cuál es la solución? Según Shemuel, esta es la solución como pasó en esta historia. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Natán lo etakeren vejule. Mencionamos en la Mishnah, al final de la Mishnah, ¿qué pasa si... A ver, expliquemos un poquito más esto. Un gazlán, ¿sí? Robó, ¿sí? Lo acusan, lo demandan y él lo niega. No nada más lo niega, sino también que lo jura a favor de lo que está negando. Y luego lo admite, reconoce. En este caso el gazlán o cualquier persona que lo están obligando a pagar algo, tiene que pagar capital, más homesh, más korban hasham. Homesh es quinto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nos dijo la Mishnah al final, escuchen bien, si la persona, el gazlán, ya regresó el capital, pero no ha regresado aún, ¿qué? El quinto, el homesh. Entonces, en este caso nos dice la Mishnah, no es necesario que el gazlán vaya detrás del dueño. ¿Se recuerdan que explico un poquito mejor, vimos en la Mishnah en la clase anterior, de que cuando un gazlán robó algo, si quiere regresar, no es suficiente que lo deje enfrente del bedín, sino tiene que ir atrás del dueño a buscarlo para regresárselo. Ya hablamos de esto en la clase anterior. Nos dice la Mishnah, todo esto es únicamente respecto al keren, al capital. Pero si ya pagó el capital y todavía está pendiente únicamente que el homesh, respecto al homesh no es necesario que ¿qué? Te enseña la Mishnah, no es necesario que vaya detrás del dueño para regresárselo. Eso lo puede dejar en manos del betín, eso fue lo que vimos, ¿sí? Ahorita está más claro. Viene la Gemara y dice lo siguiente, Alma homesh mamonahu veimait meshalmele yorshim. Antes de explicar lo que acaba de leer, voy a dar una pequeña introducción. Hay dos maneras como explicar, ¿sí? ¿Por qué un gazlán tiene que pagar un homesh? Definitivamente, cuando robó y mintió y juró falsamente, después reconoció, tiene que pagar capital más un quinto, tiene que pagar. Pero ¿qué agdará? ¿Cómo se dice agdará? ¿Qué término tiene ese pago de homesh, de ese quinto? Se puede explicar, No, ¿qué término? ¿Cómo se explica ese homesh? Por un lado podemos explicarlo que
es como una nueva deuda, que la Torah es un tipo de knas, un tipo de multa, pero esa multa tiene como una gdará, término de deuda. Tenía término de deuda de capital, ahorita tiene un quinto más, como una deuda adicional. O puede ser que en verdad no hay una deuda, sino la Torah lo obliga a, al ladrón a darle un regalo, un extra, ¿a quién? Al dueño. Pero no hay una deuda, no es con las leyes de deuda. ¿Cuál es la diferencia? Explico para que entiendan un poquito mejor. La diferencia es si puede venir el dueño y demandar al gazlán que no le ha pagado el homesh. Entonces, si es una deuda que le deben a él, pues el nixal, el dueño puede venir y decir, mira, me debes, tienes una deuda conmigo. Pero si la Torah nada más me obliga a mí a dar un quinto, pues la Torah me obliga a mí, pero el gazlán, el nixal, el dueño no puede venir a demandármelo, ¿sí? Es algo que la Torah me obliga a mí a darte un regalo a ti, pero no es que tenga una deuda contigo, ¿sí? O sea, no es en términos de deuda, sino en términos de regalo, entonces no me puedes venir a demandar, ¿sí? Otra diferencia que hay también es la diferencia que vamos a ver ahorita en la Gemara, que es cuando... bueno, vamos a esperar esta para verla en la Gemara. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Yo tengo una prueba en nuestra Mishnah que el homesh, el quinto, es mamón. O sea, no es un regalo que la Torah te dice que da, que la Torah te dice, te ordena, dale un regalito, un extra al nixal para ser perdonado, al dueño para ser perdonado. No, no es un regalo, sino la Torah te lo hace como si fuese una deuda. Había una deuda de 1000, ahorita hay una deuda de un quinto más. Como una deuda, literal. Tengo una prueba así de la Mishnah. Tengo una prueba que así es. ¿Por qué? Porque la Mishnah, que acabamos de decir, que la Mishnah nos enseñó que si ya pagaste el keren y no has pagado el homesh, no es necesario que se lo vayas a regresar. ¿Para qué es necesario que la Mishnah te enseñe eso? O sea, la Gemara entiende que si es un regalo, un mataná, es obvio. Es obvio que no tienes que ir detrás de él, ¿sí? Por lo tanto, si la Mishnah te tuvo que enseñar eso, es porque hubieses pensado que no. Porque hubieses pensado que no, porque es mamona, porque es un job, porque es una deuda, ¿sí? Así nos dice la Gemara. Y por lo tanto, fíjense, esta es una camina que hay entre los dos lados. Y por lo tanto, ¿qué pasa si murió el gazlán antes de que alcanzó a pagarle al nixal, al dueño? Pongámosle nombre. Reubén es el ladrón y le robó ¿a quién? A Shimón. Sí, entonces aquí estamos hablando de un caso que Rubén tiene que pagarle a Shimón el capital más un quinto y tiene que traer Korban Hashem. Estamos hablando del quinto, ¿sí? Y el capital ya lo pagó en el caso de la Mishnah. Perfecto. ¿Sabes cuál va a ser la diferencia si es deuda o es regalo? Acabamos de comprobar que ¿qué es ese quinto? Deuda. Por lo tanto, si es deuda, si muere el gazlán, el ladrón Reubén, antes de que alcanzó a pagarle el homesh, el quinto, ¿a quién? A Shimón. En ese caso, sigue teniendo la obligación de pagárselo a los... un segundo. Sigue teniendo la obligación los herederos de Reubén de pagárselo a Shimón. ¿Por qué? Porque es un dinero que pertenece a Shimón, es una deuda que tenía el papá. Pero si es un regalo que el papá tiene que dar, listo, no cumplió el regalo, se murió, pues no tienen ninguna obligación los hijos de asumir el regalo de él. Así nos dice la Gemara. Otra prueba para esto, de la Mishnah que vimos... nuestra Mishnah, que vimos anteriormente, ¿sí? Utranami. Natan et akeren benishba al homesh, haremos sif homesh al homesh, alma hum shamamonau. Otra prueba es que nuestra Mishnah, vimos al final de ella, ¿qué pasa? Escuchen este caso. Como dije, ya lo mencionamos en la Mishnah, pero lo repito, ¿sí? El gazlán Reubén robó, negó, juró falsamente y después reconoció. ¿Qué tiene que pagar? Capital, más quinto, más Korban Hashem. Esta persona le pagó el capital ¿a quién? A Shimón. Y viene y dice, ¿y el quinto? No te lo debo. Ya te lo pagué. Y en verdad no pagó. Y jura que esa parte no la pagó. Pero otra vez, el capital ya lo pagó. Y dice, ¿el quinto? No, el quinto, ¿qué le dice él? Ya te lo pagué. Y jura falsamente, después reconoce. En este caso, nos dice la Mishnah, ya que juró en vano ahorita, ¿por qué? También por el quinto ese, va a tener que pagar el quinto se convierte como un nuevo capital, más un quinto del quinto, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que pare de jurar en falso. Así vimos en la Mishnah. Dice la Gemara, vemos que el quinto es considerado ¿qué? Como la deuda, como el capital, ¿sí? Porque si hubiese sido considerado mataná, si hubiese considerado un regalo,
pues en este caso también si jura en vano, en todo y todo eso, no hubiese aplicado la misma regla del capital. Otra prueba más que es así, de una baraitá. Escuchen esta baraitá porque la Gemara a continuación después va a hablar de esta baraitá. Dice la Gemara, también tenemos una prueba de la baraitá. Dice la baraitá lo siguiente: ¿qué pasa? Una persona que roba de su compañero, pongamos de Rubén, robó de su compañero. Y a Shimón, muy bien. Y después viene Shimón y le dice, págame. Dice, no te debo nada. Y jura que no le debe nada. Y después reconoce. En este caso, nos dice la baraitá, ¿qué pasa si Reubén muere antes de que pagó? O sea, no pagó por el capital, no pagó por el quinto, no hizo nada. Y Reubén muere. Dice la baraitá, los herederos de Reubén, ¿sí?, tienen que pagar el capital y un quinto de los bienes y van a estar exentos del Korban Hasham, porque el Korban Hasham está nada más obligado, ¿quién? El que pecó. Y aquí los herederos no. Pero de todas maneras vemos aquí que los hijos un segundito. No, aquí el caso no es que murió Reubén, perdón. Aquí el caso es que murió Shimón. El caso que murió Reubén ya lo vimos antes, ya lo vimos. El caso que murió, ¿sí? Entonces Reubén le robó todo, tiene obligación de pagar capital, quinto, más traer un segundito. Un segundito. No, sí está bien. No, está bien, como dijimos. Reubén murió, una varita similar a lo de antes. Reubén murió sin pagar el capital, el quinto, ni traer el Korban Hasham. Los herederos tienen que pagar por el capital y por el quinto. Korban Hasham no, porque el Korban Hasham no trae nada más el que pecó. ¿Sí? Pero dice la Gemara, vemos que los hijos de Reubén tienen que ¿qué? Tienen que pagar lo que el papá debía. O sea, que es una deuda. Porque si hubiese sido un regalo, el papá murió, pues listo, no cumplió el regalo, no tiene por qué cobrárselo a los hijos. Vemos que es ¿qué? Una deuda. Vemos que el quinto es, porque aquí está escrito que el capital y el quinto tienen que pagarlo los herederos. Vemos que el quinto es una deuda. Muy bien. Ahorita la Gemara viene y pregunta una contradicción de otra varita. וירושים בנשלום הם חומשה דאבוהון הבו, ורמין הוא. עדיין אני אומר, מתי אינו משלם חומש על גזל אביו? בזמן שלא נשבע לו הוא ולא אביו. הוא ולא אביו, אביו ולא הוא ואביו מניין? תלמוד לומר אשר גזל ואשר עשק, והוא לא גזל ולא עשק. אמרנו נכון לא קשיא, כאן שהודה, כאן שלא הודה. היא לא הודה, קרן עמי לא משלם. וחידי מאחין עמי דלא משלם, והעמידקה מהדר החומש לממר דקרן משלם. ואותניה, ועדיין אני אומר, מתי הוא משלם קרן על גזל אביו, בזמן שנשבע הוא ואביו. אביו ולא הוא ולא אביו, לא הוא ולא אביו, מניין? תלמוד לומר, גזלה ועושק, אבדה ופיקדון יש תלמוד. יתי רבונה וכאמר להשמעתה, אמר לרבברה, יש תלמוד כאמר מר, או השתלמו כאמר מר, אמר לי, יש תלמוד כאמינו מריבוי דקראי hambre. Explicamos esta parte. Un poco más de lo normal, pero bueno. No pasa nada, expliquemos. ¿Qué acabamos de decir nosotros? Que los herederos, ¿sí?, tienen que pagar, los herederos del Gazlán tienen que pagar el capital y el quinto, por lo del papá, la obligación que tenía el papá. Así vimos en la última baraita. De ahí tenemos prueba que el Homesh es mamón, es una deuda y no es un regalo. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. No me cuadra esto. Porque hay una segunda baraitá que nos dice lo siguiente. Está escrito en la baraitá Asher Gazal, ¿sí? Para enseñarte que la obligación del quinto aplica únicamente para la persona que robó, para él mismo, y no para la persona que su padre robó. Esa obligación no pasa hacia el hijo, ¿sí? Ahorita uno pudiese haber dicho que esto es únicamente cuando él no juró, ni él ni el padre. Un segundito. Perdón, dice la varita, uno hubiese pensado que eso es únicamente cuando no juró ni el padre, o él y no el padre, o el padre y no él. Pero ¿cómo sabemos que esto aplica también cuando juró en vano él y el padre? Que también va a estar exento de pagar el homesh por el padre, el quinto del padre. Dice la Gemara, está escrito Asher Gazal, Asher Ashak. Doble repetición para enseñarte que el hijo no tiene que pagar, ¿qué? No tiene que pagar el quinto, nada más lo tiene que pagar Asher Gazal, el que robó dos veces está escrito Asher Gazal, Asher Ashak. Vemos en esta baraitá que si el padre robó y murió, el hijo tiene que pagar quinto, no tiene que pagar quinto, no tiene que pagar quinto. Y antes mencionamos que ¿qué? Que sí tiene que pagar.
Dice Rav Nachman, no, te voy a explicar. La baraita primera, que mencionamos que dice que sí tiene que pagar, está dando en un caso que el papá, antes que murió, reconoció. Si ya recayó la obligación de que tiene que pagar. Pues ya que ya recayó la obligación de que el papá tiene que pagar, hereda esa obligación para el hijo. Sin embargo, la segunda baraita está dando en un caso que el papá puede ser que juró lo que tú quieras, pero no reconoció y murió antes de reconocer. De tal manera que nunca hubo una obligación sobre el padre en pagar. Por lo tanto, va a estar exento. No hay una obligación que puede heredar porque no había ninguna obligación todavía, porque no había reconocido, y por lo tanto el hijo va a estar exento de pagar el quinto. La Gemara entiende en este momento que cuando decimos que la segunda baraita no hubo reconocimiento, es que no hubo reconocimiento ni del padre antes de morir, ni del hijo después. Nunca reconoció ni uno ni otro. ¿Sí? Bien, la Gemara pregunta un segundo. Si no reconoció ni el papá, ¿sí?, ni el hijo, ¿por qué sí tiene que pagar el capital? ¿Por qué tiene que pagar el capital? ¿Qué vas a decir? No, efectivamente el capital no hay que pagar. No me cuadra, porque la baraita mashma que está hablando únicamente que no tiene que pagar ¿qué? El homesh, pero el capital ¿qué? Sí tiene que pagar. ¿Y cómo se tiene que pagar si no reconoció? Tenemos que decir entonces que ¿qué? Que sí esa baraita, esa segunda baraita también está hablando en un caso que ¿qué? Que sí reconoció, porque si no, ¿por qué va a tener que pagar por querer? ¿Sí? Y aún así dice que por homesh está exento. Vuelve la pregunta y te voy a traer otra prueba, otra baraita más. Mejor dicho, otra prueba de la continuación de esa baraita, de esta segunda baraita, de la continuación. Dice Meforash, Vadain ani omer ematayum Hashem keren al de la viv. ¿Cómo sabemos que paga keren por el robo de su padre? Y la baraita nos explica, ya sea que él, en el caso que él juró y el padre juró. Pero ¿cómo sabemos en el caso que el papá juró y él no juró, o él juró, el papá no juró, ni uno ni otro juró? ¿Cómo sabemos que en este caso sí paga por el capital? Dice la baraita, porque está escrito que es de la Oshe Kaveda Pikadon Yesh Talmud, que no está claro qué aprendemos de acá. Ahorita vamos a explicarlo. Pero de todas maneras vemos claramente aquí que sí se está pagando porque Meshalem Keren al Ges de la Bib, que sí se paga por él capital. Si paga por capital, seguro que hubo reconocimiento, porque si no reconocieron, ¿cómo lo vas a obligar a pagar por capital? ¿Sí? Y la Gemara se enfoca en esta parte, que está escrito al final que Gezelá, Oshe, Kaveda o Picadón nos viene a enseñar que siempre tiene que pagar capital por el robo del padre, independientemente si juraron los dos o no juraron o nada por el estilo. Dice la Gemara, estaba sentado enfrente de Rabuná y le dijo esta baraita, y le preguntó Rabba a su hijo, no entiendo, ¿qué es lo que dijo Yesh Talmud otra vez? ¿Cuál fue la respuesta al final de la baraita? Talmud Omar, dijo, Gezelá, Oshe, Kaveda o Picadón Yesh Talmud. Se le preguntó, no escuché bien. Se refiere a decir Yesh Talmud, o sea, que hay un estudio de las palabras estas, Gezelá, Oshek, Picadón, verdad, que están escritas extras en el Pasuk, Veshiveta Gezelá, Shel Gazal, Eta Oshek, Asher Ashak, Eta Picadón, Asher Ofkad, o Eta Avedá, Shel Matzah. Está escrito extra y de ahí se aprende que siempre tiene que el hijo pagar el capital por la obligación de capital que tenía el padre, o se refiere decir no Yesh Talmud, sino Ish Talmud. O sea, que no lo necesitamos aprender de un Pasuk de la Torah, sino lo aprendemos por lógica, ¿sí? Y le respondió, no, se refiere a Yesh Talmud, que se aprende por el extra de la Torah, porque está extra las palabras y de ahí se aprende. Pero de todas maneras, Rapotay, repito, ¿qué vemos en esta baraita, en esta segunda parte de la baraita que acabamos de leer, en esta continuación? Que el hijo sí tiene que pagar, ¿por qué? Por el capital que debía su papá. Si tiene que pagar por el capital que debía su papá, ¿hubo reconocimiento o no hubo reconocimiento? Seguro que hubo reconocimiento, ¿sí? Porque si no, ¿por qué tiene que pagar? Entonces, ¿por qué tú me dijiste que esta baraita que te exenta del homesh es cuando no hubo reconocimiento? No puede ser. ¿Por qué? Porque repito las dos preguntas de la Gemara. Uno, porque más que nada más te exenta del homesh y no del capital. Y dos, que la continuación de esa baraita dice que efectivamente tiene que pagar por capital. Entonces, si hay que pagar por capital, hubo reconocimiento. Si hubo reconocimiento, entonces ¿por qué no tiene que pagar por homesh? Vuelve la pregunta. Responde la Gemara, no. El amailo dalo da vive o da beno. No. Cuando yo te dije que la segunda baraita está hablando de un caso que no hubo reconocimiento, tú entendiste que no hubo reconocimiento ni del papá antes de morir, ni del hijo tampoco. No hubo reconocimiento del papá antes de morir. Pero después de que murió, el hijo sí reconoció. Ya que el hijo reconoció, por lo tanto, tiene que pagar por el capital. Pero ya no hay pregunta, porque la primera baraita que obliga por el homesh está hablando en un caso que reconoció el papá y el hijo. Y en la segunda baraita que te exenta el homesh es cuando no reconoció quién, no los dos, cuando no reconoció el papá, pero sí el hijo, y por lo tanto ya que reconoció el hijo hay que pagar capital, pero todavía no hay que pagar homesh. Pregúntale a Gemara un segundo. Benihayeb beno a homesh ashwadide. Pregúntale a Gemara un segundo. Si el hijo reconoció, ¿sí? ¿Reconoció qué? ¿Qué fue lo que reconoció el hijo? ¿Qué reconoció el hijo? Que se equivocó, que juró falsamente. O sea, muy bien, que juró falsamente.
Entonces, si el hijo juró falsamente y ahorita reconoció, ¿por qué no le obligas a pagar el quinto? No por el padre, por él mismo que juró en vano y está haciendo esto. Dice la Gemara, no, porque aquí estamos hablando en un caso, en la Baraitá, que la Gezela ya no está. Lo que robó ya no está, ya no existe. Y en este caso, no aplica entonces Homesh. Todo lo que aplica Homesh cuando está la Gezela, cuando todavía existe. Dice en un segundo, si la Gezela no existe, pues tampoco Keren aplica. Y la Baraitá que acabamos de comprobar que te dice que Keren, que el capital sí aplica y tiene que pagar. Dice la Gemara, no. No hay Gezela, y aún así, ¿sabes por qué el capital se aplica? ¿Por qué se mantiene la obligación? Porque hay Achrayut Nehasim, porque hay responsabilidad. O sea, porque el papá le heredó al hijo tierras, y las tierras son responsables de cualquier deuda, o sea, del capital. O sea, a pesar que la Gezela no existe, lo que robó no existe, pero el hecho que hay una garantía del capital es como si fuese respecto al capital que existe. Pregunta la Gemara, Tejika. Achrayut Nehasim Mai Have, Milve al Pei, o Milve al Pei, no gobierno, mira, yo no me le cojo, dice hermano segundo, no entiendo. Pero esta obligación que tiene una persona de pagar por un robo que hizo, ¿es una obligación o una deuda que debe por un documento escrito? ¿O es como un préstamo verbal que debe? Es como verbal, una persona que roba y tiene que regresar algo, tiene una obligación, una deuda de regresar, pero no hay ningún documento que está obligado a regresar. Entonces es como si fuese que Milve al P, como si fuese una deuda que debe verbal. Y la halajá es que cuando tienes tierras o tienes todo lo que tú quieras, si hay milve al P, no puedes cobrarte de los herederos, ni de los compradores, ni de las tierras. No puedes cobrarte eso. Entonces no sirve esas tierras que tienes. Tú me dices, no. Respecto al capital, aunque no existe la Gezela, respecto al capital tengo Achrayut Nehasim. No hay Achrayut Nehasim. Porque las tierras no son Achrayut Nehasim por milve al P, únicamente milve al Shtar, únicamente por un documento. Y esta Gezela es considerada como milve al P. Dice la Gemara, hambre. Besheamat Badin. Y Besheamat Badin afilu Homesh Nami Meshalem. Amarra una de Rabbi Yoshua, le fiché Meshalem Homesh al Kfirat Sheibut Karkaot. Dice la Gemara, ¿sabes cuál es el caso aquí? El caso aquí es que antes que el papá murió, estuvo presente en el juzgado y el Bedín dictaminó que el papá debe. Y cuando el Bedín dictaminó que el papá debe por un robo, el hecho que dictaminaron y lo obligaron a pagar, el hecho que el Bedín lo obligó, no nada más que él tiene una obligación, sino que el Bedín lo obligó, es considerado como un documento, como un job escrito. Y por lo tanto, el hecho que tiene tierras, si es Achrayut Nehasim, entonces aunque no existe la Gezela, es como si fuese que existe respecto al capital. Dice un segundo, pero si el Bedín lo obligó el Bedín ¿a qué? ¿A pagar qué? Keren y Homesh. Entonces también el Homesh es como si fuese ahorita ¿qué? Un documento, un shtar. Entonces el Achrayut Nehasim sirve también ¿para qué? Para el Homesh. Entonces ¿por qué no se va a poder cobrar del Homesh ahorita? Vuelve la pregunta. Responde la Gemara, dice Rabuna de Rabbi Yoshua, porque no existe pagar Homesh por Kfirat Sheibut Karkaot. No hay obligación de pagar Homesh sobre una persona cuando negó y juró y hay una responsabilidad de tierra. Esa es la halajá, sin entrar en detalles. ¿Sí? Aquí todo lo que tú quieres hacer es por Sheibut Karkaot, por la Achrayut Nehasim. Achrayut Nehasim, que son Karkaot, son tierras, para Homesh no aplica eso. ¿Por qué? Porque cuando hubo Kfirá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el quinto viene por un juramento. ¿Por qué tú lo obligas a pagar el quinto, el extra? Porque juró en vano, viene por un juramento. Y la halajá es que no hay un shvuat mamón respecto a Karkaot, no hay relación. Tú no puedes agarrar una tierra por una obligación que vino por un juramento, de un juramento en vano, un tema monetario. Entonces, por eso el quinto no lo puedes cobrar de ahí. Esa es la otra manera como explicar dice la Gemara, Rava Amar, Aja Maskin con Shaitat Disakia, Shelaviv Mufkedet Biad Acherim, Keren Meshalem de Aite, Homesh no Meshalem de Ishtaba, Bekushta Ishtaba, de Alo Aviyada. Otra manera como explicar dice la Gemara, la dice Rava. Una belleza, dice Rava lo siguiente, y con esto culminamos. En verdad, la Baraitá está hablando en un caso que la Gezela lo que robó, sí que dijimos nosotros, ya no existe. ¿Sí? Antes dijimos así, ya no existe. ¿Sí? Dice, no, en verdad la Gezela está todavía existiendo. ¿Sí? Y por eso tiene que pagar al dueño, inclusive el hijo, el heredero, tiene que pagar el capital. Tú preguntaste antes, no, pero si tú me dices que no existe, ¿cómo tiene que pagar capital? Respuesta dice Rava, en verdad la Gezela Kayemet está existente. Y por eso, ya que está existente, por eso lo obligamos a pagar ¿qué? El capital. Pero preguntaste si está existente, pues también deberías de obligarlo a pagar ¿qué? El quinto también. Dice la Gemara, no, ¿sabes por qué? Te voy a explicar. Aquí el caso es cuando había una bolsa de su padre, ¿sí?
depositada en manos de otros. El padre de él murió. Y nuevamente la bolsa del padre estaba depositada para que se la cuiden en manos de otros. ¿Y dentro de la bolsa qué estaba? Lo que tenía. Lo que robó, supuestamente, entre comillas. Entonces, en verdad, en este caso, el capital tiene que pagar el hijo. ¿Por qué? Porque en verdad, la que es de la existe o no existe, existe. Está ahí, está dentro de la bolsa. Él no sabía, pero está dentro de la bolsa. Pero el quinto no tiene que pagar porque, a pesar que juró y todo lo que tú quieras, porque cuando juró es considerado que juró no en vano, no juró falso, sino juró correcto. Porque él dijo, te juro que cuando él juró y dijo, no robamos nada, en verdad estaba diciendo que él pensaba que estaba diciendo verdad, él no sabía que estaba guardado ahí dentro de la bolsa. Entonces, respecto al quinto, ya que él no sabía que el objeto robado estaba en su posesión, por eso él juró y por eso él vino y dijo, juro que no está en mi posesión, juro que ya te lo regresé, juro que no está. En verdad él no sabía que estaba en su posesión. ¿Por qué? Porque estaba dentro de una bolsa que él no sabía que estaba ahí. Entonces, cuando dice este juramento es considerado que es un juramento no falso. No es considerado un juramento falso, ¿por qué? Porque es un tema, él pensaba que le estaba diciendo la verdad. Y ya que pensaba otra vez, ¿cuándo nosotros obligamos a pagar un quinto? Cuando la persona hizo un juramento falso, cuando mintió, sabía y dijo un juramento al revés. Pero aquí él no sabía, ya que él no sabía, cuando hace el juramento no lo obligamos a pagar por ese quinto. Y por eso en este caso lo obligamos a pagar por el capital, ¿sí? ¿Cómo lo obligas a pagar por el capital? No, ¿por qué? Porque el capital existe, como dijimos, la que es de la existe. ¿Por qué existe? Porque está dentro de la bolsa, solo que él no sabe. Entonces ¿por qué no lo obligas a pagar también por el quinto? Juró en vano, juró en falso, mejor dicho. Dijo que no lo tiene y lo tenía ahí. No, él no sabía que lo tenía ahí. Entonces, como no sabía que lo tenía ahí, es como si fuese que no es falso. Él pensaba que según lo que él pensaba era verdad. Entonces, por eso no lo obligamos a pagar un quinto y esa es la razón según Raba, que tiene que pagar por capital en este caso, en este último caso, y no tiene que pagar por el quinto. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.